Activista medioambiental e influencer, Carlota Bruna se ha consolidado como una de las voces más influyentes del liderazgo ambiental contemporáneo. Su compromiso con el planeta la ha posicionado como embajadora del Pacto Climático de la Unión Europea y Ciudadana Verde de la UNESCO. Además, ha sido premiada por Forbes como mejor creadora de contenido. Su dedicación a la lucha contra la crisis climática ha unido a millones de personas que, como ella, persiguen un futuro más verde, consciente y justo para todos. Bienvenidos a todos a Learning with Leader, Aprendiendo con Líderes. Yo soy Andrea Ríos y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Carlota Bruna. Bienvenida, Carlota. Muchas gracias. En España eres muy reconocida, pero en otros países de habla hispana a lo mejor no conocen tanto sobre ti. ¿Podrías contarnos quién es Carlota Bruna? Pues mira, mi nombre es Carlota, tengo 27 años y soy de Barcelona y me considero una activista por los derechos del medio ambiente y de los animales. Y bueno, yo estudié nutrición y dietética en la universidad y, soy dietista nutricionista, y lo que hago básicamente es divulgar en redes sociales sobre temas relacionados con sostenibilidad, sobre veganismo, sobre conservación de animales, de especies, del océano, del ecosistema y un poco como qué podemos hacer a nivel individual para cuidar del planeta. Entonces esto es un poco mi trabajo. ¿Y por qué decidiste enrolarte en este tipo de temáticas? ¿Por qué decidiste ser una activista relacionada con la protección del medio ambiente? Pues mira, me encanta esta pregunta porque tiene mucho que ver con cuando yo era pequeña, y es que a mí siempre me ha gustado muchísimo la naturaleza y los animales. Y aunque yo siempre he crecido y he nacido en una ciudad que es Barcelona, mi madre siempre me llevaba a las montañas, al mar, y yo siempre le pedía, ¿podemos estar con animales? ¿Podemos ir a ver? Era mi pasión. Y entonces me acuerdo que hubo un momento que yo empecé a escuchar por las noticias y por los periódicos, empecé a leer esta palabra de calentamiento global, crisis climática, y veía pues especies que se estaban extinguiendo, veía como los polos del planeta se estaban deshaciendo, ¿no? Y había como un montón de cosas que a mí me hacían reflexionar y pensaba como, ostras, solo nos están explicando como la parte mala de todo esto, pero hay esperanza realmente. ¿Podemos hacer algo como personas? Porque nadie nos lo estaba explicando. Y yo me sentía súper frustrada, impotente, triste, incluso enfadada a veces, porque pensaba, solo nos están explicando la parte negativa y estoy segura de que podemos hacer muchas cosas. Y entonces allí empecé a leer a Jane Goodall, que es una de mis inspiraciones más grandes, y ella siempre dice, cada día haces una diferencia, o cada día marcamos una diferencia, solo tenemos que decir qué tipo de diferencia queremos hacer. Porque es verdad, cada vez que compramos, cada vez que comemos, cada vez que cogemos un transporte público, estamos marcando la diferencia, ¿no? Y eso es un poco lo que quería transmitir con mis redes sociales, que cada vez que votamos, que comemos, que compramos cosas, estamos votando el mundo en el que queremos vivir. Y estas son aportaciones que podemos hacer a nivel individual. Es verdad que la mayoría de la acción la tienen que hacer los gobiernos y las empresas, pero sobre todo nosotros también podemos actuar. Y no podemos quedarnos esperando hasta que los gobiernos o las empresas actúen, sino también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Siempre digo que el activismo que hago es el precio que pago por estar en este planeta, y eso es un poco lo que me motiva más a cuidarlo. Qué bonita, ¿no? Esa última frase, la verdad que es importante, ¿no?, tener en cuenta en el mundo en el que vivimos. Y voy a recoger una palabra que has dicho, y es esperanza. Como embajadora por parte de la Unión Europea de este pacto climático, y además como representante de UNESCO, como Green Citizen, ¿no?, que sería como un ciudadano verde por la UNESCO, ¿cómo está la situación actual del cambio climático? ¿Hay esperanza? Pues sí hay esperanza. Siempre dicen que hay una ventana pequeñita, pero hay una ventana para actuar, ¿no? Y esto es muy importante, y es lo que intento un poco hablar en mis redes sociales, porque si no hubiera esperanza yo no estaría dando todos estos consejos de cómo actuar y cómo proteger la naturaleza. Es verdad que necesitamos acción muy urgente, y necesitamos realmente que los gobiernos se comprometan muchísimo con esta causa, y las grandes empresas también. Pero es esto, mientras tanto podemos hacer muchísimo.
Y eso es un poco lo que intento transmitir, porque sí que hay esperanza. Y como embajadora del Pacto Europeo por el Clima, lo que hago es transmitir, ¿no?, esta lucha contra el cambio climático o hablar de cuestiones relacionadas con sostenibilidad, de la sostenibilidad, desde una perspectiva científica, o sea, siempre basada en evidencia científica, que esto es un poco lo que hace falta en este campo, ¿no? Porque hay muchísima desinformación, mucha negación del cambio climático también, entonces es importante que todo lo que divulguemos y la gente que tengamos una responsabilidad con una audiencia más o menos grande, pues que lo hagamos siempre desde la evidencia científica. Entonces, todos estos discursos que comentabas que están apoyados con una base científica, que tenemos a una comunidad científica involucrada, que tenemos documentos, tenemos reportes, tenemos de todo, y aún así, si hay personas que siguen negando el cambio climático, ¿qué le dirías o cómo podrías hacer que esas personas se sumaran a que luchen por el cambio climático? Qué difícil hacer que gente que no cree en esto crea, ¿no? Esto es una cuestión muy importante. Yo creo que esta negación por parte de gobiernos o personas viene de 3 partes muy importantes. La primera es la desinformación, que últimamente al final en las redes sociales cala muchísimo el mensaje, porque alguien puede hacer un vídeo y se hace viral y llega a muchísimas personas, y esto es bastante frustrante, ¿no? Cuando intentas hacer las cosas bien y luego ves que otro vídeo de una persona que ha dicho algo que no tiene evidencia científica, pues llega a tanta gente. Luego también hay muchos intereses económicos de empresas y algunos gobiernos en los combustibles fósiles, en diferentes industrias que contaminan mucho. Y luego también por parte de la población hay mucho miedo del cambio, porque nadie quiere dejar sus privilegios, que en realidad, yo siempre digo, yo soy vegana, intento tener un estilo de vida muy respetuoso con el medio ambiente y vivo mejor que nunca, o sea, no tengo que dejar atrás ningún privilegio, al revés. Vivir acorde con mis valores y con los valores de la naturaleza para mí es el privilegio. Y una cosa que intento siempre cuando me encuentro con alguien que es negacionista, lo que intento es llevarlo a su terreno. Por ejemplo, si estamos en un bar y alguien me dice, yo es que no creo porque tal, y digo, ¿sabes que si realmente esto va peor, no podrás beber cerveza, por ejemplo? O no van a haber bellotas para alimentar a los cerdos del jamón que te estás comiendo, ¿sabes? Es como llevarlo más a su terreno. Y esto creo que es muy importante porque toca más como a la persona. Y también hablar, si esa persona tiene hijos o nietos, es como, ¿qué mundo les va a quedar, ¿no? A gente que tú quieres. Entonces esto es lo que intento un poco transmitir, como intentar tocar al corazón o llevarlo más al terreno de la persona, ¿sabes? ¿Está directamente relacionado salvar vidas con el cambio climático? Totalmente. De hecho, siempre se dice la frase de tenemos que salvar el planeta, y en realidad no hay que salvar ningún planeta, el planeta se salvará solo, lo que hay que salvar es la vida en el planeta, incluidas las vidas humanas, ¿no? Y es verdad que el cambio climático, a mí me gusta llamarle la crisis climática, porque es más una crisis, no afecta igual a todo el mundo, o sea, es totalmente desigual, siempre va a afectar más a aquellos que están desfavorecidos. Y afecta más en países del sur global, por ejemplo, donde las fábricas, ¿no?, que tenemos los países del norte global, muchas veces están en estos países del sur global, y tenemos que ayudarles también a mitigar el cambio climático, ¿no? Los países tienen que poner de acuerdo para donar parte de sus ingresos para ayudar a estos países del sur global, donde ellos mismos tienen las fábricas, para adaptarse al cambio climático y a los objetivos de desarrollo sostenible y todo. Y creo que esto es muy importante, entender que no todas las vidas están afectadas por igual. Por ejemplo, la población de Maldivas. Maldivas tiene simplemente creo que son máximo 6 metros de altura en todo el país, cuando el océano está creciendo. Entonces, ¿qué va a pasar, ¿no?, con las vidas de estas personas? Se van a convertir en refugiados climáticos, y de hecho ya hay muchísimos refugiados climáticos hoy en día, ¿no? Es que es una realidad real y muy actual. Entonces yo creo que esto es un poco también lo que no me deja dormir por las noches, de decir, es que hay gente que quizás yo estoy en mi casa muy tranquilamente, pero por consecuencias de acciones de personas como yo, hay gente que no va a poder vivir igual que yo, ¿no?
Y creo que es muy importante tenerlo en cuenta, la desigualdad de esto. Para poder evitar estas situaciones, ¿cuáles serían los 3 focos a los que tendríamos que dirigirnos para evitar todo el tema del calentamiento global, para la protección de la naturaleza? ¿Cuáles serían los 3 puntos clave? Pues yo siempre digo que los 3 puntos clave más importantes, al menos en mi opinión, y obviamente pues basados en la evidencia científica, son que tenemos que transicionar ya hacia energías verdes, que es verdad que muchísimos países lo estamos haciendo, pero necesitamos un ritmo más rápido, sobre todo más compromiso a nivel real de los gobiernos. Luego transicionar hacia una agricultura más sostenible, porque muchas veces la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día en la tierra, en el agua, vienen derivados de una agricultura que es insostenible. Transicionar también hacia una dieta más basada en plantas y que los gobiernos pues no den ayudas económicas a aquellas industrias que son más contaminantes en la agricultura, por ejemplo. Y luego también diría conservar áreas en tierra, conservar áreas en mar, o sea, hacer áreas marinas protegidas y sobre todo que no se pueda ni pescar, ni cazar, ni construir, porque hay muchas áreas marinas protegidas sobre papel que luego son áreas normales, ¿no? en la realidad, y que la gente, pues, por mucho que sea naturaleza, pues puede construir, puede cazar, y esto no es realmente un área protegida. Necesitamos más. Creo que uno de los objetivos es para 2030 pues proteger el 30% de la tierra y el 30% del mar. Y esto ya sería increíble, porque se necesita. Estamos en medio de una 6ª extinción masiva de especies y como mínimo proteger el 30% del planeta, ¿no? Esto sería increíble. Todo lo que estás comentando es un nivel bastante, ¿no?, de gobierno, de empresa, más complicado. Para bajarlo un poquito más abajo a terreno, aunque tenemos que seguir luchando para ello y los ciudadanos somos parte importante, pero en mi día a día, como persona de a pie, ¿qué puedo hacer para poder ayudar a mitigar toda esta situación? Pues es muy importante porque es verdad que mucha gente piensa, vale, pues como las empresas y los gobiernos pues no están teniendo este compromiso real, yo me quedo esperando en el sofá hasta que ellos cambien para actuar, ¿no? Y no es verdad. Mientras esto no ocurre, tenemos muchísimo poder de actuación y como dice pues mi querida Jane Goodall, podemos hacer cada día una diferencia. Tenemos que decir qué tipo de diferencia. Y una de las cosas que más me gusta decir es que tenemos que reducir el consumo en general de ropa, de muebles, de tonterías, de cosmética. A veces que nos compramos muchísimas cosas de más. No necesitamos tanto y es urgente dejar de consumir. De electrónica, por ejemplo. Yo hace poco estuve en un vertedero de electrónica en Ghana y es los residuos que mayor tasa de crecimiento tienen son los electrónicos. Tenemos también obsesión con tener el último modelo de móvil, el último modelo de ordenador. No lo necesitamos. Entonces, primero de todo esto, dejar de consumir tanto. Luego diría también transicionar hacia una dieta basada en plantas, porque a nivel científico se ha visto también que es la medida con más poder para reducir emisiones, para no contaminar tanto el agua, para tener un uso mejor de la tierra. Quiero decir, cada vez que tenemos que plantar comida se está deforestando, ¿no?, un bosque para poder plantar. Entonces, si transicionamos a una dieta basada en plantas, esto deja de ocurrir o en muchísimo menos ratio. Y luego diría también acciones pequeñitas como pues usar más transporte público o compartir transporte si vamos a algún lado en coche o lo que sea. Y estas cositas del día a día son muy importantes y las que realmente marcan una diferencia a lo largo, ¿no?, del tiempo. Y mucha gente lo que dice es como, ¿qué va a hacer una persona como yo, ¿no? Una sola persona en frente al mundo, y en realidad no, siempre intentamos inspirar a la acción colectiva, porque una persona quizás no hace mucho, pero si somos muchísimas, pues sí que podemos marcar una diferencia. De granito, granito, granito se forma una montaña, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿utilizas tus redes sociales para sumar granito a esa montaña? Eso intento. Eso es mi intención y lo que deseo. Sí, porque tienes a día de hoy en Instagram más de 200.000 seguidores, que es bastante impresionante que hayas también ayudado, ¿no?, o creado esa comunidad. ¿Cómo crees que esta plataforma te ayuda a transmitir este mensaje?
Pues a mí me encantan las redes sociales. Es verdad que es un arma de doble filo porque pueden utilizarse para mal, pero también se pueden utilizar para bien, ¿no? Y para inspirar a personas a que amen la naturaleza, que quieran respetar a los animales, transmitir esa empatía que yo tengo, sobre todo, hacia ellos, y que eso es difícil, pero gracias a las redes sociales me permite tener esta herramienta para llegar a muchísimas personas, porque imagínate reunir a 200.000 personas en un lugar para explicarles algo en físico, sería imposible. Entonces las redes sociales me ayudan muchísimo a esto, a que mi mensaje llegue mucho más lejos. Y lo bonito también es que veo la gente también feedback real en el momento de las personas, y puedo estar en contacto con las personas porque yo hago el contenido para ellas. Y cuando decidiste volcar este contenido a tus redes sociales, ¿tenías un plan estratégico para que llegara el mensaje o fue algo orgánico? Pues fue algo orgánico porque no estaba planeado. Yo de hecho utilizaba las redes sociales, tenía un perfil público, pero lo utilizaba para decir, pues he ido a cenar aquí, o me he ido de viaje con mis amigas o con mi pareja o lo que sea. Y no lo utilizaba como para divulgar estos temas. Y me acuerdo que desde que me hice vegana, gracias a un vídeo de YouTube, por cierto, de un día para otro, pues me acuerdo de decir, en plan, tengo que hablar de esto y la gente lo tiene que saber, porque es que mucha gente no sabemos lo que hay detrás de nuestras decisiones de dieta, ¿no? De lo que comemos, no sabemos como las consecuencias que hay detrás. Y entonces recuerdo pues ir a una granja y a un matadero y entonces hice como un post con un cerdito bebé muerto que lo tenía en los brazos y dije, si estamos pues comiendo carne, no solo estamos contaminando muchísimo el medio ambiente, sino estamos pues promoviendo el maltrato animal, ¿no? Y al final un poco esto es lo que me hizo empezar. Y yo pensé, ¡guau! Cuando publiqué esto, todo el mundo me va a dejar de seguir porque nadie quiere al final ver estos aspectos, ¿no? De lo que hay detrás de lo que comemos o lo que hay detrás de las cosas, porque al final vivimos muy bien, ¿no? No sabiéndolo. Y es verdad que al revés tuvo una respuesta totalmente contraria. Esto fue hace como 9 años, o un poquito menos quizá, pero incluso a día de hoy sigo recibiendo feedback de ese post. Y a partir de aquí ya empecé a divulgar sobre todo lo otro. Y estudié nutrición y dietética, sobre todo para enseñar a la gente que se puede estar sano y saludable no comiendo animales. Y esto es increíble, y ver cómo la audiencia que tengo va creciendo y le va interesando estos temas, pues es increíble. Sí, porque además tú abogas también mucho por la protección de los animales, los derechos de los animales, como también en la protección de los océanos. Has estado envuelta también en algunas organizaciones contra la caza furtiva, ¿no? Para visibilizar los efectos de la caza furtiva. Todo esto te coloca en situaciones terribles, porque al final tú como activista y que desarrollas toda tu vida en intentar evitar todas estas situaciones, eres de las personas que las viven, ¿no? Vives estas situaciones, te encuentras de frente con estas situaciones. Al final todo el mundo obviamente tiene una opinión, pues, o que no le gusta que sufran los animales, que no le pase nada a los animales, ¿no? Una mayoría de personas, pero bueno, no lo vemos, no lo vivimos. Pero tú que sí lo vives en primera persona, ¿cómo lo llevas? Porque al final, hasta el punto de que eres vegana, ¿no? Y que has desarrollado, tienes esos valores de vida también alineados con esas creencias que tienes y con este activismo que llevas como lucha de vida. ¿Cómo llevas esas situaciones de enfrentarte a esos momentos? Pues efectivamente al final ser activista es muy duro porque tienes que enfrentarte a situaciones y visibilizar causas y situaciones a veces de violencia hacia los animales o de destrucción de la naturaleza, y es muy duro porque si eres un poco empático y sensible, al final todo esto te afecta. Imagínate pues muchas veces durante pues el año hacer estas acciones, pues es muy duro. Y siempre digo que una de las cosas que más me ayudan es rodearme de una comunidad de personas que piensan igual que yo también, porque es mi como lugar seguro, y luego hacer terapia, que esto es muy importante para mí porque me ayuda un montón, sobre todo después de ver alguna situación muy violenta, pues siempre acudo a terapia porque me ayuda como a procesarlo todo bien y que no se me quede allí en el organismo. Pero sí, ser activista es exponerte a estas cosas y tiene unas consecuencias, pero para mí siempre valdrá la pena.
Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Creo que el tema de la terapia es también importante de remarcarlo porque muchas veces cuando vemos una influencer, ¿no?, en redes sociales o una activista, alguien que está mostrando, ¿no?, parece que todo es de color de rosa, que todo va bien, que eres fuerte, ¿no?, que estás ahí en lucha de triunfo, que muestran, ¿no?, pero también tienes esa debilidad detrás, ¿no? Y creo que también es importante visibilizar que al final el activista también es una persona. Exacto. Y bueno, hemos tocado diferentes puntos, ¿no? Hemos comentado, ¿no?, de que sobre el veganismo, la lucha de la protección de los animales. ¿Hay otro proyecto que estés entusiasmada que quieras compartir con nosotros? Pues mira, te diría que uno de los proyectos que me hace más ilusión ser parte es la ONG Acción Océanos, de la que formo parte, con 2 biólogas marinas increíbles, Laura y Taime, y un poco lo que hacemos es divulgar por la conservación del océano, que esto es un tema que también me importa muchísimo. Antes también comentábamos que yo soy buceadora y he buceado en muchas partes del mundo y siempre he visto signos de destrucción en el océano, tanto pues el coral que se está blanqueando, ¿no?, que está muriendo, está estresado, y esto afecta pues a todas las comunidades que viven encima de los arrecifes de coral. He visto plástico por todas partes del mundo y esto pues al final iba creando como una huella en mí que decía, ostras, tengo que actuar, tengo que hacer algo por el océano, porque es verdad que muchas de las cosas que hacía era en tierra, ¿no? Y desde que era buceadora yo he podido ver como la realidad dentro del mar, pues necesitaba hacer algo. Y entonces hablé con Taime y con Laura y decidimos pues montar esta ONG, que es por la protección del océano, y básicamente hacemos campañas para ayudarlo. Entonces, una de las campañas es por los pulpos. Todo esto también empezó, nos juntamos porque se quería hacer una granja de pulpos industrial y no podía ser porque, bueno, primero los pulpos son súper inteligentes, no pueden estar en sitios confinados en tanques donde los querían meter y son súper territoriales y además, claro, para el medio ambiente esto también era horrible. Incluso Jane Goodall también salió, ¿no?, a defender que esto no podía surgir y decidimos hacer una campaña con numerosas ONGs también que nos juntamos para parar esta granja, que la paramos, por cierto. No sé si fue gracias a toda la presión social o qué, pero al final ya no se ha hecho, cosa que es increíble. Después también tenemos una campaña para proteger un trocito de la costa catalana. En la costa del Garraf, en Cataluña, hay un cañón que baja muchos metros y queremos proteger esa zona porque hay muchísimos cetáceos, cachalotes, cifios, delfines, bueno, los mamíferos marinos que hay en el Mediterráneo. Y Taime está yendo pues muchas veces con un barco, con un hidrófono, para ver, ¿no?, las consecuencias también del ruido de todos los barcos que pasan por encima, y lo ideal sería pues esto, protegerlo. Y luego hemos sacado una campaña para la protección de los tiburones, porque los tiburones yo creo que es uno de los animales que peor está en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Siempre nos da miedo, siempre intentamos huir y en realidad son animales súper necesarios. Son depredadores apex en el océano y son súper importantes. Y lo que estamos haciendo es hacer una campaña de esto, de conocer qué tiburones hay en el Mediterráneo. ¿Qué pasaría si hubiera una vida sin tiburones? O incluso, claro, en el sur, por ejemplo, de España, es muy común comer el cazón y el cazón es tiburón. Y muchas de las especies de cazón están en peligro de extinción. Y no solo se vende en restaurantes, sino en centros públicos, en colegios, se da también especies animales, o sea, especies de tiburón en peligro de extinción. Y creo que es muy importante divulgar que no solo la carne de tiburón no es saludable, sino que estás consumiendo un animal que está en peligro de extinción. La verdad que es súper interesante porque al final estás visibilizando algo, ¿no?, que realmente la ciudadanía a lo mejor pues no conoce, no es consciente, ¿no? Que al final también creo que el trabajo de una divulgadora, ¿no?, o de una persona como tú, activista, es demostrar, ¿no?, la cara A y la cara B y también que las personas pues seamos conscientes de todo lo que nos está rodeando y que luego ya cada uno tome las medidas pertinentes, que cada uno sea objetivo con su propia actividad y con sus propias elecciones, ¿no? Pero por lo menos que la información esté y que la gente lo pueda consultar, ¿no? Que eso es lo más, yo creo que también lo más importante. Hablamos de la protección de los océanos y luego también has comentado antes que es muy importante el tema del consumo.
he tenido la suerte, ¿no?, de ver un documental que has hecho en el desierto de Atacama, que sobre todo habla del fast fashion, ¿no?, del consumo de ropa, que yo creo que es algo muy interesante porque estabas comentando que estuviste en un vertedero en Ghana por residuos tecnológicos, que también creo que es interesante que la gente conozca, ¿no?, a dónde van esos móviles que ya no usamos y dónde va esa ropa que ya no nos ponemos, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos pudieras contar también un poquito más sobre este tema de esos grandes vertederos de lo que desechamos. Mira, el desierto de Atacama es uno de los lugares más bonitos y maravillosos del mundo. Es uno de los desiertos más áridos del planeta y uno de los lugares donde se puede ver mejor la Vía Láctea y las estrellas. Y es muy triste ver cómo poco a poco se está convirtiendo en un vertedero de ropa, sobre todo de moda rápida, ¿no? Y da mucha pena porque ahora mismo pues ya no hay dunas del desierto, sino está habiendo montañas y montañas y montañas de ropa. Y esta ropa viene de muchísimas partes del mundo. Es ropa que ya desechamos, que ya no nos ponemos, ropa de mala calidad que hemos usado quizás 2 veces y acaba allí. Y en los últimos 20 años lo que ha pasado es que cada vez más la ropa está hecha de materiales de plástico, ¿no? Pues poliéster, por ejemplo, poliamida. Y lo que está pasando justamente es que en el desierto, como hay tantas montañas de ropa, ya no saben dónde ponerla, pues la acaban quemando. Y entonces, claro, cada vez que tú estás quemando la ropa, estás quemando plástico. Uh-huh. Y esto pues acaba en las partículas del aire. Y allí hay gente alrededor que vive. O sea, no solo es un desastre medioambiental, sino también social. Está afectando a la salud de millones de personas que viven alrededor. Y es muy triste pensar que nadie conocemos las consecuencias de cuando tú compras una pieza de ropa en cualquier marca de moda rápida, al final, cuando la dejas de usar, acaba en sitios como este, ¿no? Y yo creo que es importante visibilizar lo que hay detrás de las acciones de compra. Y por eso decidimos pues irlo a grabar con un equipo increíble. El documental se llama Wonder to Wasteland, que animo a todo el mundo que lo vea, porque es muy importante, sobre todo, ver con tus propios ojos dónde va esa ropa. Que muchas veces nosotros tiramos las cosas, es como en casa, ¿no? Tiramos un envase y nos pensamos que pasa la basura y ya desaparece. Y al final, desde nuestro primer cepillo de dientes, nuestro primer pañal aún existe. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Y eso es muy importante saberlo. Es como nuestra primer pieza de ropa aún existe también. Está en algún lugar del mundo y probablemente esté en el desierto de Atacama. Y tenemos que ser muy conscientes porque necesitamos. La gente allí nos lo decía, por favor, dejadnos de enviar ropa que está en mal estado. O sea, si compramos algo que sea de calidad, para que al menos si nosotros no lo utilizamos, que lo pueda utilizar otra persona o que lo puedan vender en mercados de segunda mano. Pero no que sea de tan mala calidad que acabe en vertederos sin poderse usar, porque acaba siendo basura y luego pues plástico que se quema y acaba con la salud del medio ambiente y de las personas. Cuando expones todas estas situaciones, y más estando en social media, habrá feedback positivos y luego también tendrás feedback negativos, o feedback negativos nunca has recibido. ¿Cómo luchas contra eso? Mira, si eres una activista que no recibe feedback negativo, es que no estás luchando suficientemente alto, yo creo. Entonces, siempre recibo muchísimos tipos de feedback, desde pues negativos, o gente que incluso me dice que lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido, o yo que sé, incluso que insulta, ¿no? Pero la mayoría del feedback es positivo. Y agradezco muchísimo a la gente que me da ese feedback, porque muchas veces, claro, como no ves las caras en las redes sociales, pues no sé si el contenido está llegando, si te está impactando emocionalmente, si está cambiando un poco tus hábitos. Y eso es lo bonito, que al final también te permite, ¿no?, las redes sociales, como tener este feedback. Y es eso, recibo de todos tipos, o sea, todo tipo de feedbacks y es verdad que al principio pues las críticas me afectaban mucho, pero ahora con el tiempo ya tengo el dedo entrenado para bloquear usuarios, así que todo bien. Qué genial. Bueno, en 2023 la revista Forbes España, ¿no?, te premió por ser una de las mejores creadoras de contenidos de temas de sostenibilidad, con lo cual algo estarás haciendo bien, porque sí es reconocido a nivel nacional y bueno, hay mucha gente, imagino, que te sigue, que no es solamente de España, sino de otros lugares del mundo. Así que bueno, como dices, se bloquea y no hay más problemas, ¿no? Y ya está. Y bueno, ¿y cómo te sientes al recibir este tipo de reconocimiento? Pues para mí, por ejemplo, el premio de Forbes o premios que he tenido al final son un honor, pero siempre digo que yo no trabajo
para tener premios, sino para inspirar a la gente a través de mis acciones y eso es lo que más me mueve. O sea, es increíble porque plataformas grandes pues me dan muchísima visibilidad a lo que hago y eso es increíble, pero efectivamente lo que más me mueve y lo que más me hace seguir y levantarme por las mañanas y seguir es el feedback de las personas. Y eso es mi mayor premio, yo diría. Más que cualquier reconocimiento o cualquier premio es las personas, encontrármelas y que me expliquen, ¿no? Esto que te comentaba de gracias a ti he salvado un animal o he dejado de comer carne o he reducido yo qué sé, ya no voy tanto en coche, ahora cojo más el transporte público. O sea que gracias a mí le he abierto como una puertita, ¿no?, de conciencia y que pueden hacer las acciones desde otros valores. Que al final eso es lo que hace una buena líder, de influenciar, ¿no?, de cierta manera el cambio de comportamientos o abrir esas ventanitas, abrir un poquito la mente de esas personas. Con lo cual, desde esa posición de líder, ¿qué 3 cualidades crees que debería de tener una persona que quiera, pues eso, ¿no?, intentar ayudar a otras o que otras pues se alineen con ese mensaje de vida o con esa... Yo no me considero una líder, la verdad, porque no me considero que esté liderando nada, simplemente estoy dando voz a muchísimos proyectos y muchas causas, pero es verdad que al tener una gran responsabilidad que gente pues me sigue, aunque en realidad me sigue, claro, puede sonar como líder, pero es como el lenguaje de redes sociales, ¿no? Las personas que te siguen, pero no sé si me siguen a mí en concreto, sino siguen un poco como el estilo de vida que yo muestro, que al final es respetuoso con la naturaleza y con los animales. Y un poco lo que yo siempre digo es, si quieres hacer algo así o quieres inspirar a personas, hazlo siempre desde la acción, nunca desde las palabras solo, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, al final lo que marca son las acciones y lo que inspira más es ver que yo también con mi estilo de vida no solo lo promulgo, sino lo hago, ¿no? Lo llevo dentro. Y un poco también ser consecuente con tus valores. Esto es lo que yo diría que es lo más importante. Yo te entiendo que has dicho que no a marcas o a proposiciones que a lo mejor eran económicamente atractivas, pero por seguir esa... Es desde el día a día, sí, decir que no. Siempre digo que el 99% de las propuestas que me llegan siempre digo que no, porque no se alinean con mis valores. Eso creo que, ¿no?, mantenerte fiel a ti mismo. Exacto. Ser fiel a tus valores, a ti mismo y a lo que tú crees que está bien. Si pudieras hablar contigo, una jovencita Carlota, ¿qué le dirías? Después de ver todo lo que has conseguido y todo lo que estás haciendo y todas las personas, ¿no?, con las que me incluyo, que siguen tu trabajo y admiran, ¿no?, todo lo que estás luchando por mejorar. ¿Qué le dirías? Pues yo creo que le diría que confíe en su voz, porque sí que es verdad que yo cuando era pequeñita preguntaba mucho a las personas, ¿crees que está bien? ¿Esto si lo hago está bien? Y en realidad yo tenía ya una voz y unos valores y tenía que confiar más en lo que yo creía, ¿no? Y si yo creía que algo estaba bien es porque estaba bien para mí. Y si algo no estaba bien, no lo tenía que preguntar a nadie, sino que yo tenía que confiar en mi voz, ¿no? Entonces le diría, aunque tiemble, aunque tengas miedo, confía siempre en tu voz. Qué bonito. Sí. Bueno, pues Carlota, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Vamos a terminar haciéndote una pregunta que le hago a todos los que han pasado por Learning with Leaders y es, ¿cuál crees que ha sido la fórmula de tu éxito? Bueno, primero muchas gracias por tenerme y yo creo que la fórmula que me ha llevado al éxito, que bueno, para mí ya te digo que el éxito es el feedback de las personas y poder ver un cambio real en el comportamiento de la gente y ver que gracias a lo que yo hago pues tienen un mayor compromiso con el medio ambiente y los animales. Eso para mí es el éxito, pero es esto, es desde mis valores y enseñar desde la acción, desde ver que mis valores no solo se transmiten con palabras, sino con acciones. Y esto le diría que cualquier líder o cualquier persona que tenga una audiencia que siempre inspire desde este lugar. Pues muchísimas gracias, Carlota, por compartir tu visión, tu conocimiento y tus proyectos con nosotros. Y antes de irte, por favor, nos gustaría que firmaras nuestro banner y que formaras parte de esa familia de Learning with Leaders. Muchas gracias y por supuesto lo firmo.